Imagina que entras en una tienda perdida en el tiempo, en un barrio tan sombrío que la luz del día apenas se atreve a aparecer. El aire es denso, cargado con el olor a moho y un toque sutil de algo inexplicable, algo que hace que se te erice la piel. Cada paso que das resuena en las paredes polvorientas, y una inquietante sensación de ser observado crece con cada instante. Allí, en el fondo del lugar, encuentras a Javier, ese amigo que siempre buscaba lo prohibido. Él sonríe con una expresión que mezcla fascinación y locura, sosteniendo un libro que parece latir con vida propia, el libro de San Cipriano. La cubierta, parecida a la piel humana, te observa silenciosamente, como si supiera que no podrás resistirte. Contra todo instinto de supervivencia, tus manos alcanzan el libro, y al tocarlo, un escalofrío recorre tu espalda. Algo susurra en tu oído, advirtiéndote que, una vez abierta esa primera página, jamás podrás volver atrás. Con cada palabra que lees, el aire a tu alrededor se vuelve más denso, más pesado, mientras la realidad empieza a desmoronarse. Sientes que algo despierta, y todo lo que conocías comienza a oscurecerse, arrastrándote a un lugar donde los secretos no deberían ser revelados. Si esta historia despertó tu curiosidad, suscríbete ahora al canal y acompáñanos hasta el final. Si tienes el valor, dale like y comparte con alguien que disfrute de un buen misterio oscuro. La luz tenue de la tienda apenas lograba iluminar los estantes repletos de objetos olvidados por el tiempo. Recorrí el lugar con la mirada, sintiendo una mezcla de curiosidad y desasosiego. Javier siempre había tenido un ojo para lo extraño, pero esta vez parecía haber superado los límites de lo que consideraba aceptable. El aire estaba impregnado de un olor a polvo y a algo más, un aroma que no podía identificar del todo, pero que me erizaba la piel. «Héctor, por aquí». Escuché la voz de Javier llamándome desde el fondo de la tienda. Me acerqué, tratando de ignorar la sensación de que me estaban observando desde las sombras. Cada paso que daba resonaba en el silencio ominoso del lugar, como si los objetos antiguos estuvieran murmurando secretos que no estaban destinados a ser escuchados. Cuando finalmente llegué a su lado, lo encontré de pie frente a un estante bajo, con una expresión de entusiasmo casi infantil. En sus manos sostenía un libro de cuero desgastado, cuyas cubiertas parecían estar hechas de una materia que me provocaba escalofríos. «Mira esto», dijo, abriendo el libro con cuidado, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper la magia que contenía. «¿Qué es?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago al ver el título grabado con letras doradas que relucían débilmente, «Libro de San Cipriano». «Es un grimorio antiguo», explicó Javier, su voz llena de un fervor casi religioso. Se dice que contiene ritos y encantamientos poderosos. Hay quienes afirman que puede otorgar habilidades sobrenaturales a quien lo posea. ¿Y tú crees en eso?, cuestioné, intentando ocultar mi escepticismo. Sabes tan bien como yo que estos libros son peligrosos. La curiosidad puede llevarte a lugares oscuros. Lo sé, suspiró, dejando escapar una sonrisa burlona. Pero piénsalo, Héctor. Imagínate el conocimiento que podríamos desenterrar. No todos los días se encuentra un grimorio como este. Hay que explorar lo desconocido. No pude evitar que una parte de mí se sintiera atraída por la idea. La búsqueda del conocimiento prohibido siempre había sido mi pasión, pero algo en el aire me decía que este libro era diferente. Había algo en su presencia que me resultaba perturbador. No sé, Javier, tal vez deberíamos dejarlo aquí. Hay otras maneras de aprender sin arriesgarnos. ¿Arriesgarnos? La vida es un riesgo, amigo. Si no hacemos esto, ¿qué nos queda? La rutina y la mediocridad son la verdadera condena, dijo, con un brillo de locura en los ojos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era cierto que la vida a veces parecía monótona, pero el precio de la sabiduría no siempre era uno que uno estaba dispuesto a pagar. Aún así, me vi atrapado en su entusiasmo. La tentación de explorar los secretos que ofrecía el libro de San Cipriano se adueñó de mis pensamientos. «Está bien», murmuré finalmente.
Si decides hacerlo, yo te ayudaré, pero debemos tener cuidado. Javier sonrió, y en sus ojos vi un destello de triunfo. No te arrepentirás, Héctor. Juntos desentrañaremos los misterios de este libro. A medida que salimos de la tienda, el peso del grimorio en mi bolsa parecía aumentar. Algo dentro de mí se retorcía, intentando hacerme dudar de nuestra decisión. Mientras caminábamos por las calles desiertas, la luna brillaba en lo alto, como si estuviera observándonos y advirtiéndonos sobre lo que estaba por venir. Esa noche, en mi pequeño apartamento, me senté en la mesa con el libro frente a mí. La luz de una vela parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Con un suspiro, abrí el grimorio, sintiendo el roce de la piel del libro contra mis dedos. Las páginas estaban amarillentas y crujían al pasar, como si contaran historias que habían estado dormidas durante siglos. ¿Y ahora qué?, me pregunté en voz alta, aunque sabía que la respuesta estaba escrita en las páginas. Empecé a leer, las palabras fluyendo en mi mente, revelando ritos y encantamientos que prometían poder y conocimiento. A medida que avanzaba, una sensación de euforia comenzaba a apoderarse de mí. Héctor, necesitas un círculo de protección. Recordé las advertencias que había leído en la introducción. Sin embargo, mi ambición me empujó a ignorar esas palabras. Comencé a trazar símbolos en el suelo con sal, mientras murmuraba los encantamientos que el libro dictaba. Cada palabra resonaba en mi pecho, como un eco de algo antiguo y poderoso. La atmósfera se tornó densa, y una brisa fría recorrió la habitación. Esto es solo un ritual, un juego, traté de convencerme. Pero al pronunciar la última palabra, sentí un cambio en el aire, como si algo hubiera despertado. Las sombras parecían alargarse, y un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?», murmuré, mi voz temblando. No hubo respuesta, pero una sensación de inquietud se apoderó de mí. Las luces comenzaron a parpadear, y un frío glacial llenó el espacio. Esto no es bueno, pensé, tratando de recordar los pasos que había seguido. De repente, un susurro apenas audible cortó el silencio. «Héctor». La voz era un eco distante, como si viniera de un lugar desconocido. Me giré bruscamente, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie. «Javier, ¿eres tú?», grité, pero solo el silencio me respondió. El pánico comenzó a apoderarse de mí. «Esto es solo mi imaginación», intenté repetirme, pero la realidad a mi alrededor se tornó cada vez más distorsionada. Las sombras parecían cobrar vida, danzando de manera errática a mi alrededor. «¿Qué he hecho?», pensé, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Sin poder soportar más la presión, decidí cerrar el libro y deshacer el ritual. A medida que lo hacía, un sentimiento de desesperación me envolvió. «No puedo quedarme aquí», me dije, levantándome de la silla y caminando hacia la puerta. Pero, al intentar abrirla, descubrí que estaba cerrada. «¿Qué está pasando?», murmuré, mientras el pánico empezaba a crecer dentro de mí. El aire se volvió pesado, casi opresivo, y una risa burlona resonó en la oscuridad, como si algo se estuviera divirtiendo a mi costa. «¡Ayuda, Javier!», grité, pero mi voz se perdió en el vacío. La sensación de que algo me observaba se hacía cada vez más intensa, y una sombra oscura se asomó a la esquina de mi visión. «¡No! Esto no puede estar pasando», grité, mientras retrocedía. La puerta seguía cerrada, y el susurro volvió a llenar el espacio. «Héctor». La voz sonaba más cercana, más amenazante. Aterrorizado, comprendí que había cruzado una línea que no podía deshacer. El poder que había buscado se había convertido en mi peor pesadilla, y no había forma de escapar de las fuerzas que había liberado. La brisa fresca de la noche me envolvía mientras caminaba por las calles oscuras y estrechas del barrio olvidado, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las luces débiles de las lámparas colgadas en las paredes desgastadas apenas iluminaban el camino. Mis pensamientos estaban enredados, ansiosos y emocionados al mismo tiempo. El mensaje de Javier aún resonaba en mi mente. «Héctor, tienes que ver esto».
El libro que encontré va a cambiarlo todo. Cuando llegué a la tienda, la puerta de madera crujió de una manera que parecía una advertencia. El olor a moho y papel envejecido me golpeó tan pronto como entré. El lugar estaba repleto de objetos antiguos, cada uno cargando una historia, un secreto. Me sentía como un intruso en un templo sagrado, rodeado de reliquias de tiempos olvidados. Al fondo de la tienda, vi a Javier, rodeado de pilas de libros y artefactos. Su mirada estaba fija en algo que yo no podía ver. «¡Héctor!», exclamó, con un brillo en los ojos. «No vas a creer lo que encontré». «Javier, ¿qué es eso?», pregunté, acercándome. La curiosidad me consumía, y al mismo tiempo, una sensación de aprensión comenzaba a formarse en mi estómago. Él señaló una mesa polvorienta, donde un libro de tapa de cuero reposaba. Me sentí atraído hacia él como una polilla hacia la llama. La tapa parecía palpitar, y cuando extendí la mano, sentí una ola de frío recorrer mi cuerpo. «Es el libro de San Cipriano», dijo Javier, su voz casi en un susurro. «Dicen que posee poderes inimaginables, pero hay un precio a pagar». «¿Precio?», pregunté, intentando ocultar el creciente deseo de abrir aquel libro. «Una advertencia, Héctor. Aquellos que buscan el poder a menudo se pierden en el camino». La seriedad en su expresión no me disuadió, al contrario, encendió una llama de desafío dentro de mí. «No tengo miedo», declaré, impulsado por la curiosidad y la ambición. «Necesito saber qué hay dentro». Javier vaciló, pero finalmente asintió, con una mezcla de preocupación y fascinación en su rostro. «Si realmente quieres esto, entonces prepárate para las consecuencias». Con una determinación ciega, tomé el libro. La textura de la cubierta era extraña, casi como si estuviera viva bajo mis dedos. Al abrir la primera página, una sensación de vértigo me invadió. Las palabras danzaban frente a mis ojos, y una advertencia sombría pronto se destacó: «Aquel que invoque el poder de esta obra se convertirá en siervo de fuerzas que no comprende». «Tienes razón, Javier, esto es intrigante», murmuré, ya sumido en la lectura de los encantamientos. Cada palabra parecía vibrar en mi interior, prometiendo poder y conocimiento más allá de la comprensión humana. «Estás loco, Héctor», exclamó Javier, pero yo ya estaba perdido en mis propios pensamientos. Ignoré sus palabras y comencé a recitar uno de los rituales. La atmósfera en la tienda cambió instantáneamente. El aire se volvió pesado, y una sensación de electricidad llenaba el ambiente. «No deberías hacer esto», gritó Javier, pero yo estaba más allá de cualquier advertencia. La necesidad de poder era más fuerte que cualquier precaución. Mientras los encantamientos continuaban, algo comenzó a cambiar. Las luces de la tienda parpadearon, y un frío cortante invadió el espacio. Las sombras se estiraban, retorciéndose en formas distorsionadas, como si estuvieran vivas. Lo que había invocado estaba manifestándose, y la realidad comenzaba a desvanecerse. «Desiste, Héctor. Es peligroso», suplicó Javier, pero yo no podía detenerme. La voz que resonaba en mi mente era seductora, prometiéndome todo lo que siempre había deseado. La oscuridad se intensificó, y una presencia invisible me envolvió, como si alguien me estuviera observando. El miedo empezó a infiltrarse en mi corazón, pero la ambición era una corriente que no podía romper. «Javier, yo necesito continuar», murmuré, luchando contra la creciente sensación de pánico. «No sabes lo que estás haciendo», gritó, su voz llena de desesperación. Y entonces, todo sucedió a la vez. Un grito rompió el silencio, no era mío, pero parecía venir desde dentro de mí. Toda la tienda tembló, y caí de rodillas. El libro se deslizó de mis manos. Las páginas comenzaron a girar solas, y las palabras brillaban en un tono verde oscuro, pulsando como si tuvieran vida propia. «¡No!», grité, intentando alejarme, pero las sombras se acercaban, y una fuerza invisible me mantenía en el lugar. «Javier, ayúdame». Él se acercó, pero dudó al ver la transformación que ocurría. «Héctor, tienes que detenerte. Esto no es un juego. Lo que has invocado no te dejará ir tan fácilmente». «No sé cómo», grité, mi corazón latiendo descontroladamente. La sensación de ser arrastrado hacia el abismo me consumía. Las voces se volvieron un coro aterrador, resonando en mi mente, susurrando promesas de poder mientras luchaba contra la marea de oscuridad.
Por favor, Héctor, escúchame. Tienes que deshacerte del libro, dijo Javier, desesperado. No puedo, respondí, mientras la realidad se distorsionaba a mi alrededor. Las paredes de la tienda parecían cerrarse, y el espacio se convertía en un laberinto de sombras. Estaba perdido en una pesadilla, y lo único que podía hacer era gritar. «Estás perdiéndolo todo», gritó Javier, pero sus palabras parecían lejanas. La presencia que había invocado se hacía más fuerte, y sentía que estaba siendo arrastrado hacia una eternidad de tormento. Con un último esfuerzo, intenté levantarme, pero las fuerzas que me rodeaban eran aplastantes. «Javier, por favor», clamé, pero la tienda desapareció en un torbellino de oscuridad, y me vi solo, rodeado por un vacío aterrador. La luz de la tienda se apagó, y lo último que escuché fue la risa distante de algo que no era humano. El libro de San Cipriano estaba en mis manos, y supe que había cruzado una línea de la que no podría regresar jamás. No me atreveré a olvidar aquel día. La atmósfera en la tienda de Javier era densa, casi palpable. El aire estaba impregnado de un olor a polvo y a algo más, algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir incómodo. Cada objeto en las estanterías parecía tener su propia historia, sus propios secretos, pero nada me atrajo tanto como el libro de San Cipriano. Cuando lo vi, una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Era un libro pequeño, con una cubierta de cuero que, a simple vista, parecía un poco desgastada, pero al acercarme, noté que su textura era inquietantemente similar a la piel humana. Me estremecí. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. «¿Te gusta?», me preguntó Javier, quien había aparecido de la nada a mi lado. Sus ojos brillaban con un destello de emoción que no comprendía del todo. «Es interesante», respondí, sin poder apartar la vista del libro, que parecía llamarme. «Cuidado con lo que deseas, Héctor. Este libro no es un simple objeto de colección. Contiene ritos y encantamientos que algunos prefieren dejar en el olvido», advirtió. Su tono se tornó serio, casi sombrío. «¿Por qué lo tienes entonces?», inquirí, sin poder evitarlo. «Porque la curiosidad es un viejo amigo de la humanidad. Pero recuerda, hay cosas que es mejor no saber». Me encogí de hombros, ignorando su advertencia. La tentación era demasiado fuerte. Finalmente, decidí comprarlo. La sensación de que había cruzado una línea se instaló en mi mente, pero la emoción por el conocimiento prohibido superó cualquier duda. Ya en casa, el libro reposaba sobre mi escritorio. La luz tenue de la lámpara creaba sombras danzantes que parecían burlarse de mí. Abrí el libro con manos temblorosas. La primera página estaba llena de símbolos extraños, y una advertencia me hizo detenerme en seco. Quien busca el poder en las sombras, debe estar preparado para enfrentar las consecuencias. ¿Qué consecuencias podrían ser tan terribles?, murmuré para mí mismo, sintiendo que la línea entre la audacia y la locura se desdibujaba. Ignorando el aviso, comencé a leer. Cada palabra parecía cobrar vida, resonando en mi mente como un canto hipnótico. Los rituales eran complejos, y la promesa de poder me resultaba irresistible. Esa noche, decidí realizar el primer ritual, invocar a un espíritu para que me guiara. Las velas estaban dispuestas en un círculo en mi habitación, y el aire se tornaba cada vez más pesado. Recité las palabras en voz alta, sintiendo como la energía vibraba a mi alrededor. De repente, un frío intenso invadió el cuarto, y las llamas de las velas comenzaron a danzar de forma errática. «¿Hay alguien aquí?», pregunté, mi voz temblando un poco. Un susurro etéreo respondió, y sentí que el corazón se me detenía. No podía entender lo que decía, pero el pánico comenzó a apoderarse de mí. «¡Vete!», grité, intentando romper el círculo de velas. Pero algo me sujetaba, una fuerza invisible que parecía disfrutar de mi terror. A partir de ese momento, todo cambió. La vida que conocía se tornó en un interminable juego del gato y el ratón. Comencé a tener visiones, sombras que se deslizaban por las paredes, susurros que llenaban mis noches de insomnio. La realidad y la locura se fusionaban, y cada día que pasaba, me sentía más atrapado.
El siguiente día, decidí buscar ayuda. Mi hermano Esteban siempre había sido una persona racional, escéptica ante lo sobrenatural. Tal vez su lógica podía ayudarme a deshacerme de esta pesadilla. Héctor, estás hablando de cosas que no existen, me dijo cuando le conté sobre el libro y las visiones. Su voz era firme, pero había una pizca de preocupación en sus ojos. Tal vez necesites descansar. No entiendo cómo puedes ser tan ciego. Hay algo en mi casa, algo que no puedo explicar. No puedo dormir, no puedo concentrarme en nada. No sabes lo que he visto. ¿Qué has visto?, preguntó, frunciendo el ceño. ¿Es solo tu imaginación? No, Esteban, no es eso. He visto sombras, he escuchado voces. Me están llamando, respondí, sintiendo la desesperación crecer en mi pecho. ¿Y qué se supone que haga? ¿Te llevaré a un psiquiatra? Su tono era sarcástico, pero podía ver que su preocupación era genuina. No, no es eso. Solo necesito que creas en mí. Por favor, tienes que ayudarme a deshacerme de este libro. No sé cómo, pero siento que me está consumiendo. Esteban suspiró, mirándome con una mezcla de incredulidad y compasión. Está bien, te ayudaré. Pero primero, explícame qué ritual hiciste. Mientras le contaba, su rostro se tornó cada vez más pálido. Cuando mencioné el primer ritual, su mirada se endureció. Héctor, eso no es un juego. Podrías haber invocado algo que no puedes controlar. En ese momento, el aire se volvió más frío. Una sombra cruzó la habitación y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Ves? No estoy loco. Algo viene por mí, grité, sintiéndome cada vez más desesperado. Esteban se acercó, tratando de calmarme. Lo primero que haremos es deshacernos de ese libro. No puedes seguir con esto, dijo, y aunque su voz era firme, yo sabía que su corazón también estaba lleno de miedo. No sé si eso será suficiente. Siento que ya he hecho un pacto, y no sé cómo romperlo. La expresión de mi hermano se tornó seria. Debemos encontrar a alguien que sepa más sobre estos ritos. No podemos enfrentarlos solos. Asentí, sintiendo que el tiempo se acababa. La sombra en mi mente se hacía más oscura y amenazante. La idea de perderme por completo me aterrorizaba. Por favor, Esteban, no dejes que me arrastre. No quiero ser parte de esto. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que el verdadero terror apenas comenzaba. Al abrir el libro, la primera página me miró con lo que parecía ser un ojo profundo y oscuro, como si estuviera vivo, esperando que me adentrara en sus secretos. No lo hagas, decía la advertencia, una frase que se repetía en mi cabeza, pero mi curiosidad era más fuerte que cualquier temor que pudiera sentir. La tienda de Javier era un laberinto de antigüedades y objetos extraños, pero nada había capturado mi atención como ese libro. ¿Te gusta?, preguntó Javier, su voz grave resonando en la penumbra del lugar. Pude ver la chispa de diversión en sus ojos. Dicen que este libro tiene un poder inmenso. Muchos lo han buscado, pero pocos han regresado para contar la historia. ¿Y tú qué crees?, respondí, intentando ocultar mi inquietud. ¿Es verdad lo que dicen sobre él? Eso depende de lo que busques. Algunos buscan poder, otros conocimiento. Pero recuerda, Héctor, el conocimiento tiene un costo. Siempre hay un costo, murmuré, sintiendo que mis palabras eran una advertencia no solo para él, sino para mí mismo. Sin embargo, la tentación era demasiado grande. Compré el libro, sintiendo su peso en mis manos como si fuera una carga ineludible. Esa noche, en la soledad de mi departamento, el libro y yo quedamos a solas. Las luces temblaban, y el aire se sentía denso, como si toda la habitación contuviera la respiración. Abrí el libro en la primera página y los símbolos antiguos danzaron ante mis ojos. Era como si las letras se movieran, formando palabras que susurraban secretos olvidados. Rituales de invocación, leí en voz alta, y al hacerlo, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué es lo peor que podría pasar?, me pregunté, tratando de convencerme. Solo es un libro, nada más. Pero la voz en mi cabeza seguía insistiendo que ya había cruzado una línea que no podía deshacer. Decidí comenzar con un pequeño ritual, algo que no parecía demasiado amenazante.
Recogí velas, incienso y un pequeño caldero que había usado en mis experimentos de cocina. Todo es solo un juego, me dije, mientras dibujaba un círculo en el suelo con sal. Encendí las velas y dejé que el humo del incienso llenara la habitación. Cada paso era un eco de advertencias que resonaban en mi mente, pero el deseo de conocer lo desconocido me empujaba hacia adelante. Fuerzas del más allá, ven a mí, recité con voz temblorosa. Te invoco en este espacio sagrado. Fue entonces cuando sentí un frío que no provenía de la noche. Era un aire helado que se filtraba a través de las grietas de mi ventana, envolviéndome como una sombra. Esto es solo un truco, pensé. Es solo mi mente. Pero al mirar mi reflejo en el vidrio, vi algo que no debería estar ahí. Un rostro, pálido y distorsionado, me observaba desde la oscuridad. ¿Quién eres?, grité, pero no hubo respuesta. La figura desapareció y la atmósfera se volvió pesada, como si el aire estuviera colapsando sobre mí. Es solo mi imaginación, repetí, pero el sonido de una risa distante comenzaba a llenar la habitación. No era una risa amigable, era un eco de burlas, y cada vez que lo escuchaba, el terror se apoderaba de mí. Mi teléfono vibró en la mesa, y al verificar la pantalla, vi que era Esteban. «Héctor, ¿estás bien?». Su voz era un ancla en medio de la tormenta que se desataba en mi mente. «Sí, todo bien», respondí, tratando de sonar convincente. «Solo estoy leyendo». «¿Leyendo? Ese libro que compraste». Su tono se tornó serio. «Ten cuidado, hermano. He escuchado cosas de ese lugar. Cosas que no deberían ser mencionadas». «Es solo un libro, Esteban. No tengo miedo», mentí, sabiendo que la verdad era otra. La figura seguía acechando los rincones de mi mente, y la risa se convirtió en un murmullo constante que no podía ignorar. «Prométeme que no harás nada estúpido. La curiosidad puede ser peligrosa», insistió. «Lo prometo», dije, aunque sabía que esa promesa se desvanecería en el aire como el humo del incienso. La conversación terminó, y el silencio regresó a la habitación, pero no estaba solo. La sensación de ser observado se intensificó. Con cada página que pasaba, la oscuridad se apoderaba de mi ser. A medida que seguía los rituales, las visiones comenzaron. No eran solo imágenes vagas, eran recuerdos de cosas que nunca había vivido, de lugares que nunca había visitado. En uno de ellos, vi a un grupo de personas, todas vestidas de negro, rodeando un altar. Sus rostros eran indistinguibles, pero la atmósfera era pesada, como si el mismo aire estuviera cargado de secretos. «¿Qué estás haciendo, Héctor?». Una voz familiar interrumpió mis pensamientos. Era Esteban, de pie en la puerta de mi departamento, con una expresión de preocupación en su rostro. «Te dije que no te metieras en eso». «Esteban, es solo un libro», murmuré, sintiendo que mis palabras eran un intento desesperado por aferrarme a la realidad. «¿Solo un libro? ¿Y esas velas? ¿Y ese círculo en el suelo?». Su voz se tornó más intensa. «Esto no es un juego, hermano. No puedes jugar con lo que no entiendes». «Yo sé lo que hago», respondí, aunque en mi interior, la duda comenzaba a crecer como una sombra voraz. «¿De verdad? Porque no parece que estés bien. Te ves diferente», dijo, acercándose. «Lo que sea que hayas leído, lo que sea que hayas invocado, no es algo que puedas controlar». Su presencia me hizo sentir un poco más anclado, pero el terror que me había perseguido no se desvanecía. «Esteban, no puedo dejarlo. Hay algo en este libro que necesito entender», admití, y en mi voz sonó la desesperación que había estado intentando ocultar. «Héctor, escúchame. No importa lo que hayas encontrado, no vale la pena. Este poder tiene un precio, y ya lo estás pagando», exclamó, su preocupación palpable. «¿Qué sabes tú de eso? ¿No has visto lo que he visto?», grité, sintiendo que la rabia y el miedo se entrelazaban en mi pecho. «¿Y tú no has visto lo que yo he visto? He escuchado historias, leyendas sobre este libro. Gente que perdió su camino, que se volvió locos por querer saber más», instó. «Pero yo no soy como ellos», afirmé, aunque en lo más profundo de mí, una voz susurraba que estaba equivocado. «¿Y si lo eres? ¿Y si este es el último momento de lucidez que te queda? Por favor,
Héctor, deja ese libro y hablemos. No quiero perderte. Su tono se suavizó, pero la intensidad de sus palabras me atravesó como una flecha. En ese instante, comprendí que no era solo un libro, era un umbral entre dos mundos. Y en ese umbral, la oscuridad estaba esperando. No puedo dejarlo, susurré, y las palabras cayeron como un peso sobre mis hombros. Esteban suspiró, y vi que su rostro se iluminaba con una mezcla de tristeza y determinación. Entonces, si no puedes dejarlo, al menos déjame ayudarte. No puedo perderte a ti también. No de esta manera. Su mano se extendió hacia el libro, y en ese momento, supe que había cruzado una línea. La oscuridad que había comenzado como un eco se convirtió en un grito ensordecedor, y el libro comenzó a vibrar sobre la mesa. ¡Héctor! Esteban gritó, pero todo se volvió un torbellino de sombras y luces, y el libro se abrió a una página en blanco, como si esperara nuestra próxima acción. La risa que había estado acechando en el fondo se intensificó, y supe que habíamos hecho algo irreparable. El tiempo se detuvo, y en ese instante, comprendí que había despertado algo que no podría ser contenido. La luz de la tarde se filtraba a través de las rendijas de la ventana, proyectando sombras alargadas en el suelo de mi habitación. Sentado en mi escritorio, el libro de San Cipriano yacía frente a mí, su cubierta de cuero parecía palpitar con vida propia. Había pasado días sumido en sus páginas, y cada ritual que había intentado había dejado una huella profunda en mi mente, como si algo oscuro se hubiera sentado ahí, un eco de susurros que no podía ignorar. La advertencia en la primera página todavía resonaba en mi cabeza: la curiosidad puede ser tu perdición. Pero, ¿qué sabía yo de la perdición? Siempre había sido un buscador del conocimiento, un devorador de misterios. Sin embargo, a medida que me adentraba en el contenido del libro, la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba. Las sombras en mi habitación comenzaron a moverse, como si tuvieran voluntad propia. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Esteban, mi hermano menor. Su rostro mostraba preocupación, lo que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. «Héctor, ¿puedo entrar?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Claro, pasa», respondí, tratando de sonar despreocupado. Pero sabía que no podía ocultar el caos que se había desatado dentro de mí. Esteban entró, sus ojos se posaron en el libro. «¿Qué es eso?». «Se siente extraño», dijo, frunciendo el ceño mientras se acercaba. «Es solo un viejo libro», intenté minimizar su importancia, cerrando la tapa con un golpe que resonó en la habitación. «No debes preocuparte por esto». «¿No debo preocuparme? Parece más que eso, Héctor. Te he visto cada vez más distante», insistió, cruzando los brazos. «¿Qué has estado haciendo?». «Estoy investigando, Esteban. Hay cosas en este mundo que la gente no entiende. Cosas que pueden darnos poder», le respondí, sintiendo la necesidad de justificarme. A medida que hablaba, la tentación de compartir lo que había aprendido me envolvía, pero sabía que no debía hacerlo. «No tienes que entenderlo, solo debes confiar en mí». «¿Confiar en ti? ¿Después de lo que pasó la última vez que te obsesionaste con algo? Te prometiste a ti mismo que no volverías a caer en eso», Esteban replicó, su voz temblando de preocupación. «¿Qué te ha hecho pensar que esto es diferente?». «No es lo mismo», replicé, sintiendo la ira y la frustración burbujear en mi interior. «He encontrado algo que puede cambiar nuestras vidas. Algo que puede protegernos». «¿Protegernos de qué?». «De ti mismo». Esteban se acercó un paso más, su mirada intensa. «Estás jugando con fuego, Héctor. No puedes controlar lo que no entiendes». «No soy un niño, Esteban. Puedo manejar esto», grité, consciente de que mis palabras no sonaban tan convincentes como deseaba. La tensión en el aire era palpable, y podía sentir como la sombra del libro se cernía sobre nuestra conversación. ¿Manejarlo? ¿Y qué pasa con las cosas extrañas que han estado sucediendo? Las luces parpadeando, los ruidos en la noche. «No puedes ignorar eso», dijo Esteban,
su tono cambiando a uno más suave. Por favor, Héctor, te lo ruego, deja ese libro y todo lo que conlleva. No puedo simplemente dejarlo, murmuré, sintiendo el peso de la verdad detrás de mis palabras. Una parte de mí sabe que estoy destinado a esto. ¿Destinado? Héctor, eso suena como lo que diría alguien que ha perdido la razón. Mira lo que estás haciendo. Este libro no es un objeto de poder, es un portal a algo que no comprendes, dijo, su voz llena de desesperación. ¿Y si tienes razón? ¿Y si hay algo más allá de esta vida que podamos descubrir? Cuestioné, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. No puedes decirme que nunca has deseado conocer la verdad. Sí, pero hay verdades que deben permanecer ocultas. Hay cosas que no debemos tocar, insistió, su voz temblando. Héctor, lo que estás haciendo te está consumiendo. Te veo. No eres el mismo. ¿Y quién soy, entonces? Pregunté, sintiendo la rabia y la tristeza mezclarse en mi pecho. Soy un hombre en busca de respuestas. No puedo retroceder ahora. La habitación se llenó de un silencio pesado. Esteban bajó la mirada, y por un momento, sentí que había perdido a mi hermano. Solo quiero que estés a salvo. Te necesito, dijo finalmente, su voz desgarrada. Yo también te necesito, pero estoy en esto. No puedo dejarlo. No puedo, repetí, aunque en mi interior comenzaba a cuestionar mi propia determinación. El libro había comenzado a influenciarme de maneras que no podía comprender, y la idea de abandonar esa búsqueda me llenaba de terror. Si no lo dejas, Héctor, no sé qué pasará contigo. Estás en peligro, Esteban advirtió, su voz cargada de una preocupación palpable. ¿Cuántas veces más debo decirlo? ¿Qué quieres que haga? ¿Que me aleje de lo que podría ser la clave para entender todo? Retruqué, sintiendo que mis palabras eran un eco de mi propia desesperación. No puedo dejar que este conocimiento se pierda. Esteban dio un paso atrás, como si estuviera asustado de mí. Héctor, por favor, escucha. No quiero perderte. No quiero que te pase algo malo. Lo que sea que hayas despertado, no es algo que puedas controlar. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. Una sombra oscura se deslizó por la esquina de la habitación, y el aire se volvió denso y frío. La presencia del libro se hacía más fuerte, como si estuviera alimentándose de nuestra conversación. ¿Lo ves? Susurré, sintiéndome atrapado. No puedo escapar de esto. Esteban miró alrededor, sus ojos reflejando el mismo terror que yo sentía. Héctor, esto no es normal. Necesitamos salir de aquí. Necesitas dejar ese libro. No puedo, repetí, mi voz apenas un susurro. La sombra parecía cobrar vida, danzando en torno a nosotros. Algo me llama. No te dejes llevar por eso, gritó Esteban, extendiendo la mano hacia mí. Héctor, por favor. Pero en ese momento, una risa distante resonó en mis oídos, un eco burlón que me hizo sentir pequeño e insignificante. La habitación comenzó a oscilar, y el mundo a mi alrededor se desvanecía lentamente. Con un último esfuerzo, miré a mi hermano, sus ojos llenos de lágrimas. Esteban, murmuré, sintiendo que todo se desmoronaba. Y entonces, en medio del caos, comprendí la verdad desgarradora. Había cruzado un umbral del que no podría volver. La oscuridad me envolvía como un manto pesado mientras me encontraba de pie frente al espejo en la habitación de mi hermano Esteban. Su hogar, un refugio que siempre había sido un remanso de paz para mí, se había convertido en un escenario de terror. La tenue luz de la lámpara proyectaba sombras danzantes en las paredes, como si las sombras mismas se burlaran de mi estado mental. Mis manos temblaban al recordar el horrible encuentro con el libro de San Cipriano, y cada página que había pasado me perseguía como un eco de advertencia. Héctor, la voz de Esteban me sacó de mis pensamientos. La preocupación en su tono era palpable. ¿Estás bien? Te he estado llamando. Me volví hacia él, tratando de forzar una sonrisa que no llegaba a mis labios. No estoy bien, admití, mi voz temblorosa. He hecho algo terrible.
Esteban. No sé cómo explicarlo. Esteban se acercó, sus ojos llenos de inquietud. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan pálido? Pareces un fantasma. Es el libro, murmuré, sintiendo que las palabras se atascaban en mi garganta. El libro de San Cipriano. Lo encontré en una tienda. Lo abrí, hice algunos rituales. Al principio pensé que era solo un juego, pero ahora no puedo escapar de lo que desaté. ¿Rituales? ¿Qué tipo de rituales? Esteban frunció el ceño, cruzando los brazos sobre el pecho, como si quisiese protegerse de mis palabras. Rituales de poder. Invocaciones para obtener conocimiento, para controlar fuerzas que jamás debí haber tocado, dije, sintiendo el peso de la culpa aplastando mi pecho. Al principio, todo parecía funcionar, pero luego, las visiones comenzaron. Sombras en la oscuridad, susurros que me llamaban por mi nombre. No puedo dormir, Esteban. No puedo pensar. ¿Y si quemas el libro?, sugirió él, su voz firme. Si es tan peligroso como dices, deshazte de él. No vale la pena arriesgar tu vida por un objeto. Ya lo intenté, respondí, mi voz alzándose en desesperación. Pero no es tan simple. El poder que invocó está atado a mí ahora. Me sigue, como una sombra que no puedo sacudir. Anoche, mientras intentaba deshacerme de él, sentí como si algo me sujetara, como si manos invisibles me atraparan. Me estuve gritando, pero nadie me oyó. La gente no suele escuchar a los que están perdidos en sus propios laberintos, dijo Esteban, su voz suave pero decidida. Pero yo estoy aquí. No te dejaré solo en esto. ¿Y qué puedes hacer? No hay nada que puedas hacer, dije, sintiendo la desesperación consumir mis palabras. Me ha marcado. Las entidades que invoqué están furiosas. Me ven como un traidor, y no se detendrán hasta que me arrastren con ellas. Si eso es cierto, entonces necesitamos encontrar ayuda, sugirió él, tomando mi mano. Hay quienes saben sobre lo oculto, personas que pueden ayudar a romper esos lazos. No estás solo, Héctor. ¿Crees que hay esperanza?, pregunté, mis ojos buscando los suyos en busca de una respuesta. ¿Qué tal si es demasiado tarde para mí? Siempre hay esperanza, respondió Esteban, apretando mi mano con fuerza. Incluso en la oscuridad más profunda. Te prometo que no descansaré hasta que encuentres la paz nuevamente. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar sus palabras, pero la sensación de ser arrastrado por algo más grande que yo seguía acechando en mi mente. Mientras hablábamos, un ruido sutil, como un susurro, comenzó a llenar la habitación. Era un sonido que me resultaba familiar y aterrador, un eco de las voces que me atormentaban en mis sueños. ¿Escuchaste eso?, pregunté, mis sentidos agudizándose. La atmósfera se volvió pesada, casi opresiva. ¿Qué cosa? Esteban se quedó en silencio, sus ojos mirándome con inquietud. Es como un murmullo. Vienen de dentro de mí, balbuceé, sintiéndome más y más desesperado. No puedo soportarlo. Debo encontrar una forma de detenerlo. ¿Qué te están diciendo?, insistió Esteban. Su expresión ahora era de pura preocupación. Dime, Héctor. Me llaman, me dicen que regrese al libro, confesé, sintiendo el sudor frío en mi frente. Dicen que es mi destino, que estoy destinado a ser uno de ellos. No puedes escucharles, ordenó él, su voz tensa. No son tus amigos. Son entidades que buscan apoderarse de ti. Eres más fuerte que eso. Me siento tan débil, admití, la angustia en mi voz resonando en la habitación. Siento que me están arrastrando hacia un abismo del cual no podré salir. Entonces vamos a buscar a alguien que pueda ayudarnos, dijo Esteban, determinación en su voz. No te dejaré caer en la oscuridad. Vamos a encontrar un experto, alguien que sepa de estos asuntos. Tal vez hay un modo de romper el pacto. Asentí lentamente, aunque la desesperanza seguía acechando en mi mente. ¿Y si no hay una salida, Esteban? ¿Qué pasará conmigo? Eso no va a pasar, porque no voy a permitir que eso suceda, respondió él, su voz firme y resoluta. Vamos. No podemos quedarnos aquí. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde.
Tomé un respiro profundo, sintiendo la fuerza de su mano aferrándose a la mía. Mientras caminábamos hacia la puerta, los murmullos se intensificaron, como si las sombras que me acechaban se dieran cuenta de que estaba tratando de escapar. Pero la determinación en la mirada de Esteban me dio un poco de esperanza. Estaba dispuesto a luchar por mí, y eso era suficiente para encender una chispa de resistencia en mi corazón. Sin embargo, sabía que el camino que tenía por delante estaba lleno de peligros desconocidos. La oscuridad no se rendiría tan fácilmente, y el eco del libro de San Cipriano seguiría resonando en mi mente. Debía encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde. El aire estaba impregnado de un olor a humedad, a polvo y a algo que no podía identificar. Era una combinación que me hacía sentir nervioso, como si el lugar mismo estuviera vivo y me observase. Estaba en la pequeña tienda de antigüedades de Javier, un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Las estanterías estaban repletas de objetos extraños y maravillosos, cada uno con su propia historia, pero nada podía compararse con lo que mis ojos encontraron al fondo de la habitación, el libro de San Cipriano. Me acerqué lentamente, sintiendo una atracción magnética hacia el libro. La cubierta de cuero era inquietantemente similar a la piel humana, y una serie de símbolos extraños estaban grabados en ella. Una sensación de inquietud me invadió, pero la curiosidad superó mi temor. Cuando finalmente lo abrí, la primera página me recibió con una advertencia: el conocimiento tiene su precio. No inviertas tu alma a cambio de poder. ¿Qué dice?, preguntó Javier, observando mi expresión. Es solo una advertencia, respondí, mi voz temblando ligeramente. Algo sobre el conocimiento y el poder. Pero es solo un mito, ¿verdad? Él sonrió con una expresión que no podía descifrar. Los mitos a menudo tienen un fondo de verdad. Pero tú siempre has querido saber más, Héctor. Ten cuidado con lo que deseas. Encerrado en una burbuja de emoción y desafío, decidí ignorar sus palabras. Voy a probarlo. No puede ser tan peligroso. A medida que pasaban los días, comencé a realizar los rituales descritos en el libro. Era como si cada palabra me absorbiera, me consumiera lentamente. Las primeras veces que seguí los pasos, sentí una energía que nunca había experimentado antes. Era como si el universo se abriera ante mí, revelando secretos que habían estado ocultos durante siglos. Sin embargo, pronto la euforia se desvaneció y fue reemplazada por una creciente sensación de inquietud. Las sombras comenzaron a alargarse a mi alrededor, y visiones aterradoras se colaron en mi mente. Recuerdo una noche en particular, cuando estaba solo en mi departamento, iluminado solo por la tenue luz de una vela. De repente, escuché un susurro que parecía provenir de las paredes. «Héctor», decía la voz, suave pero llena de una malevolencia que me heló la sangre. «¿Quién está ahí?», grité, el pánico comenzando a apoderarse de mí. No hubo respuesta, solo el silencio, y entonces, un frío gélido me recorrió la espalda. Miré a mi alrededor, sintiendo que algo me observaba. Las sombras se movían con una vida propia, danzando en la luz de la vela. Fue en ese momento que comprendí que había cruzado una línea peligrosa. «Dios, ¿qué he hecho?», murmuré para mí mismo, sintiendo que el peso de mis decisiones comenzaba a aplastarme. Intenté recordar las advertencias del libro, pero todo se había vuelto un torbellino de caos en mi mente. Al día siguiente, decidí buscar a Esteban. Necesitaba su apoyo, su racionalidad. Me encontré con él en una cafetería, y al verlo, sentí que podría encontrar algo de consuelo en su presencia. «Héctor, ¿qué te pasa? Te ves pálido», dijo Esteban, frunciendo el ceño. «Es el libro, Esteban. No es solo un simple libro. He hecho cosas que no debería haber hecho», confesé, sintiendo las lágrimas amenazando con brotar. «¿Qué tipo de cosas?», insistió, su preocupación evidente. «Rituales. He llamado a cosas que no deberían ser invocadas. Me están persiguiendo. Siento que no estoy solo», le dije, mi voz temblando. Esteban me miró con seriedad. «Tienes que deshacerte de ese libro. No hay poder que valga el riesgo de lo que estás describiendo». «Lo sé, pero no puedo. Cada vez que intento dejarlo,
Siento que algo me atrapa más profundo. Es como una sombra que no se aleja, respondí, desesperado. Entonces, ¿qué planeas hacer?, preguntó, su mirada fija en mí. No lo sé. Tal vez intentar romper el pacto. Pero no sé cómo. Cada vez que abro el libro, la oscuridad se siente más cercana, admití, sintiendo un nudo en mi estómago. Escucha, Héctor. No tienes que enfrentarlo solo. Déjame ayudarte. Juntos podemos encontrar una manera de enfrentarlo, dijo Esteban, su voz firme y reconfortante. Lo intentaré, respondí, sintiendo la chispa de esperanza que necesitaba. Pero tengo miedo, Esteban. No sé qué me espera. Cuando regresé a casa esa noche, el aire era diferente. Se sentía pesado, opresivo. A medida que cerraba la puerta tras de mí, la sensación de estar observado se intensificó. Miré el libro, que yacía sobre la mesa, su cubierta brillando ominosamente bajo la luz. Sabía que debía actuar rápidamente. Tomé una respiración profunda y me acerqué al libro. No puedes vencerme, murmuré, la determinación renovándose dentro de mí. Comencé a recitar las palabras que había aprendido, tratando de recordar las instrucciones que había seguido. Pero a medida que lo hacía, la habitación empezó a oscilar, las sombras se alzaron y el aire se volvió denso. «No, déjame en paz», grité, sintiendo que la desesperación y el terror se apoderaban de mí. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura, apenas visible, pero inconfundiblemente ahí, observándome desde el rincón de mi habitación. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Creíste que podías escapar», susurró, su voz como un eco del abismo. «Esteban», grité, pero sabía que él no podía ayudarme en ese momento. Me encontraba atrapado en un laberinto de terror, y la única salida parecía ser el mismo libro que había buscado con tanto anhelo. De repente, sentí la fuerza de la oscuridad apretando mi pecho, como si estuviera a punto de ser devorado. No puedo dejar que esto termine así, pensé, recordando las palabras de mi hermano. Con la última chispa de coraje que me quedaba, cerré los ojos y grité, ¡basta! Pero la oscuridad no se detuvo. Me sentí ser arrastrado hacia un abismo, y supe que había cruzado una línea de la que no podía regresar. La oscuridad se cernía sobre mí como un manto pesado, y la atmósfera de la habitación se sentía cargada con una electricidad inquietante. Miré el libro de San Cipriano, que yacía sobre la mesa, su cubierta de cuero parecía pulsar con una vida propia, como si las sombras mismas lo alimentaran. La advertencia en la primera página resonaba en mi mente, un eco de cautela que intentaba romper el velo de mi ambición. Pero ya era demasiado tarde, me había adentrado demasiado en este abismo. «¿Qué demonios he hecho?», murmuré, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. La primera vez que recité uno de esos encantamientos, la realidad había comenzado a desmoronarse. Las luces parpadeaban y las sombras danzaban de una manera que no podía explicar. Ahora, en esta habitación polvorienta y sombría, sentía que los ecos de mis acciones regresaban para atormentarme. De repente, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Mi corazón se detuvo. «¿Esteban?», llamé, aunque sabía que no había razón para que mi hermano estuviera aquí. Era una noche oscura y tormentosa, y él siempre había sido el más sensato de los dos. Sin embargo, el deseo de escuchar su voz me llevó a abrir la puerta, tembloroso. «Héctor, ¿estás bien?», preguntó Esteban, con una mirada de preocupación. Su rostro estaba iluminado por la tenue luz de la lámpara que traía en la mano. No estoy bien», respondí, apretando los dientes. «Necesito ayuda. Hay algo en este lugar. Algo que no puedo controlar». Se acercó, sus ojos escaneando la habitación. «¿Qué has hecho? ¿Qué es ese libro?». Su voz era un susurro, pero la tensión en el aire era palpable. «Es el libro de San Cipriano», dije, incapaz de contenerme. «Lo encontré en la tienda de Javier. Me prometí que podría darle un uso, que podría aprender de sus secretos». Esteban frunció el ceño. «Héctor, sabes que esos libros están llenos de oscuros rituales. No deberías haberlo tocado». Lo sé», respondí, mi voz quebrándose.
Hay algo que quiero entender. Algo que me llama. No puedo explicarlo, pero ahora estoy atrapado. He desatado algo, y no puedo detenerlo. En ese momento, una ráfaga de viento atravesó la habitación, apagando la lámpara de Esteban y sumiéndonos en la oscuridad. Sentí pánico en su respiración cuando una risa burlona resonó a nuestro alrededor, como si las sombras estuvieran riendo de nosotros. ¿Qué fue eso?, preguntó Esteban, su voz temblando. No lo sé, dije, tratando de mantener la calma. Pero no es la primera vez que siento esto. Es como si algo me estuviera observando. Tienes que deshacerte de ese libro, dijo Esteban. Su tono se tornó urgente. Debes quemarlo o enterrarlo. No puedes dejar que esto continúe. No puedo, respondí, la desesperación apoderándose de mí. He hecho un pacto, y no sé cómo romperlo. Algo me ató a esto, Esteban. Esteban se acercó a mí, su mirada se endureció. Entonces, necesitamos encontrar una manera de liberarte. Hay antiguos rituales de protección. Tal vez podamos. Un susurro helado interrumpió su frase. Las sombras en la habitación comenzaron a moverse, formando figuras distorsionadas que parecían querer arrastrarnos hacia la oscuridad. Mi corazón se aceleró. «Héctor», gritó Esteban, mientras las sombras se alzaban a nuestro alrededor, como tentáculos que buscaban atraparnos. «Cierra el libro. Ahora». Mis manos temblaban mientras intentaba cerrar el libro de San Cipriano, pero parecía resistirse, como si tuviera su propia voluntad. Las páginas se abrían y cerraban frenéticamente, revelando encantamientos antiguos que se burlaban de mí. «Héctor, concéntrate», gritó Esteban, mientras luchaba contra las sombras que intentaban envolverlo. «Recuerda por qué lo hiciste. No dejes que te controle». «No puedo», exclamé, sintiendo que la desesperación me consumía. Las visiones comenzaron a apoderarse de mí, imágenes de tormento y sufrimiento, ecos de almas atrapadas. «Lucha, hermano». Esteban me agarró del brazo, su voz era un ancla en medio de la tormenta. «No te dejes llevar. Recita algo. Cualquier cosa que te ayude a volver». Respiré hondo, intentando recordar las palabras de protección que había leído. «Yo no le temo a la oscuridad», grité, mientras intentaba conjurar una fuerza que parecía desvanecerse. Las sombras se retiraron un momento, como si mi declaración hubiera tenido efecto. Pero la risa burlona resonó más fuerte, y supe que no era suficiente. Esteban me miró, su rostro pálido lleno de determinación. «No te dejaré solo en esto, Héctor. Vamos a enfrentarlo juntos». Asentí, sintiendo la conexión con él. Juntos, éramos más fuertes, al menos por ahora. Pero sabía que el tiempo se agotaba. Las sombras estaban esperando, ansiosas por reclamar lo que consideraban suyo. «Recitemos juntos», dije, mis palabras fluyendo entre nosotros como una corriente de esperanza. «Por la luz, por la vida, que esta oscuridad no nos consuma». Las sombras se agitaron, como si se enfurecieran ante nuestra resistencia. La risa se tornó un grito ensordecedor, y sentí que la habitación crujía bajo la presión de la fuerza sobrenatural que nos acechaba. «Héctor, sigue», instó Esteban, su voz firme, un faro en la tormenta. «No dejes que esto termine así». Con cada palabra que pronunciábamos, sentí un rayo de luz surgiendo de nosotros, empujando a las sombras hacia atrás. Era como si la esperanza y la determinación pudieran crear una barrera, aunque fuera temporal. Pero mientras luchábamos, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La noche estaba particularmente oscura, como si el universo mismo hubiera decidido tragarse la luz. Las sombras danzaban en las paredes de mi habitación mientras intentaba concentrarme en el antiguo libro que había encontrado en la tienda de Javier. El libro de San Cipriano. Su portada, que parecía piel humana, me había atraído como un imán, pero ahora, mientras lo sostenía en mis manos, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. «¿Qué has hecho, Héctor?», murmuré, recordando la advertencia en la primera página. La voz de Javier resonaba en mi mente,
advirtiéndome sobre los peligros de los rituales que allí se describían. Pero el poder, la posibilidad de conocer secretos que habían estado ocultos durante siglos, me llevó a ignorar la razón. Decidí seguir adelante. La primera invocación requería que encendiera una vela negra y trazara un círculo con sal. Con cada paso, el miedo se entrelazaba con mi curiosidad. Mi mano temblaba ligeramente mientras encendía la vela, la llama temblorosa proyectando sombras inquietantes en las paredes. Miré el círculo de sal que había dibujado con esfuerzo, y con un suspiro, recité las palabras que resonaban en mi mente. Por el poder de los antiguos, yo te convoco. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Al pronunciar las palabras, una corriente helada recorrió mi cuerpo. El aire se volvió denso, como si la atmósfera misma estuviera contraída. De repente, un susurro, un murmullo apenas audible, como si algo estuviera respondiendo. Héctor. La voz era una mezcla de ecos lejanos y risas burlonas. Me estremecí. ¿Quién está ahí?, pregunté, aunque en el fondo sabía que no debía hacerlo. La respuesta llegó como un susurro gélido. Eres más curioso de lo que pensaba, Héctor. El pánico comenzó a aflorar dentro de mí, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. ¿Qué quieres de mí?, dije, intentando mantener la voz firme. Poder, conocimiento, sabiduría, todo lo que siempre has deseado. Pero, como bien sabes, todo tiene un precio. El eco de la voz se desvaneció, dejándome solo con mis pensamientos y la vela que chisporroteaba. Cada rayo de luz parecía burlarse de mi temeridad. Intenté recordar las advertencias de Javier, pero era demasiado tarde. Durante los días siguientes, la rutina de mi vida se vio reemplazada por la obsesión. Cada ritual que realizaba me adentraba más en un abismo del que no podía escapar. Las sombras se alargaban y se retorcían a mi alrededor. Los murmullos se convirtieron en gritos, y las visiones comenzaron a atormentarme. Cada noche, el terror se apoderaba de mí, como si algo estuviera a punto de surgir del oscuro abismo en el que me había sumergido. Una noche, mientras me encontraba sentado frente al libro, escuché un golpe en la puerta. Era mi hermano Esteban. Héctor, gritó desde el otro lado. Abre la puerta, hermano. Mi corazón se aceleró. No podía permitir que él viera lo que había estado haciendo. No podía arrastrarlo a mi locura. Voy, respondí, tratando de sonar despreocupado. Abrí la puerta lentamente, ocultando el libro detrás de mí. Esteban entró, su rostro pálido y preocupado. Te he estado llamando. No has respondido. ¿Qué te está pasando?, dijo, mirándome a los ojos, buscando respuestas. Nada, solo, he estado ocupado con el trabajo. Mentí, pero sabía que mi voz temblaba. ¿Trabajo?, replicó, esbozando una sonrisa nerviosa. ¿Desde cuándo te obsesionas tanto con el trabajo? Solo tengo cosas en mente, Esteban. No es nada grave. Intenté restarle importancia, pero él no parecía convencido. Héctor, te veo diferente. Estás más pálido, como si no hubieras dormido en días. Su mirada se intensificó. ¿Estás seguro de que estás bien? No sabía cómo explicarle que estaba lidiando con fuerzas que no podía comprender. Te lo prometo, estoy bien. Solo necesito un poco de tiempo para mí. No tienes que hacerlo solo, hermano. Estoy aquí para ti. Siempre lo he estado, dijo, acercándose un poco más. En ese momento, una sombra se deslizó detrás de él, casi imperceptible, pero lo suficientemente real como para que un escalofrío recorriera mi espalda. Esteban, por favor, solo vete. No quiero que te metas en esto, le advertí, sintiendo que la desesperación se apoderaba de mí. ¿Meternos en qué? Su voz se tornó firme. Si algo te está afectando, necesito saberlo. No puedo quedarme de brazos cruzados. No es nada que debas preocuparte. Solo necesito enfrentar esto solo. Su expresión se endureció. No puedes ser tan terco. ¿Qué te pasa? No eres así. Las palabras resonaron en mi mente, y por un breve instante,
vi la luz de la razón brillar. Pero fue efímera. Por favor, Esteban, vete. Es lo mejor para los dos. La mirada de mi hermano se llenó de tristeza y preocupación. Está bien, pero no pienso dejar de preocuparme por ti. Estoy a una llamada de distancia. Asentí, pero en el fondo sabía que no había forma de que pudiera escapar de lo que había desatado. Cuando cerré la puerta detrás de él, un profundo vacío se apoderó de mí. La soledad se convirtió en mi única compañera, y el libro reposaba sobre la mesa, como un monstruo esperando a ser alimentado. Esa noche, mientras intentaba dormir, las visiones comenzaron a asediarme nuevamente. Sombras danzantes llenaban la habitación, y susurros ininteligibles llenaban el aire. Héctor, llamaban, llenando mi mente con su eco. Me cubrí la cabeza con las almohadas, pero no podía escapar. Algo se estaba acercando, algo que había liberado al invocar a esas entidades oscuras. Desperté en medio de la noche, empapado en sudor frío, y el libro brillaba débilmente bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Su llamado era irresistible. No podía evitarlo. Me levanté y abrí sus páginas, sumergiéndome de nuevo en los rituales, ignorando las advertencias que me gritaban desde el fondo de mi conciencia. Y así, me dejé llevar por la oscuridad, cada palabra, cada símbolo, cada invocación, empujándome más allá de la frontera del sentido, hacia un destino del que no había retorno. La oscuridad se cernía sobre mí como un manto pesado, cada vez más opresivo, mientras me adentraba en las páginas del libro de San Cipriano. Aquel antiguo volumen parecía cobrar vida con cada conjuro que leía, cada palabra resonaba en mi mente como un eco de advertencias pasadas. Sin embargo, la sed de conocimiento en mí era insaciable. Había cruzado un umbral del que no podría regresar. Solo un ritual más, me repetía, convencido de que podría controlar lo que había despertado. Pero, en el fondo de mi corazón, sabía que estaba jugando con fuerzas que no comprendía. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y el viento aullaba como un lamento lejano, me senté en la penumbra de mi habitación, el libro abierto frente a mí, y comencé a murmurar un nuevo hechizo. Con este rito, te llamo, espíritu del pasado, ven a mí, pronuncié con voz temblorosa. Las llamas de la vela danzaban, proyectando sombras que parecían cobrar vida propia. Al principio, nada ocurrió, pero, tras unos momentos, el ambiente se volvió pesado, casi palpable, y un frío helado recorrió mi espalda. Fue entonces cuando escuché una risa, suave y burlona, que resonaba en la habitación. ¿Quién está ahí?, pregunté, tratando de mantener la voz firme a pesar del terror que se apoderaba de mí. La risa se intensificó, resonando las paredes como un eco de burlas antiguas. ¿Creías que podías invocarnos sin consecuencias? La voz era como un susurro en el viento, seductora y amenazante a la vez. Los secretos que buscas tienen un precio, Héctor. Me aferré al libro con fuerza, mis manos comenzaron a sudar. No quise ofender, solo quería aprender. Aprender es un lujo que pocos pueden permitirse, respondió la voz, ahora más cercana, como si la presencia estuviera justo a mi lado. La atmósfera se tornó más densa, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Tú has abierto una puerta, y una vez abierta, no puede cerrarse sin un sacrificio. Mis ojos se agrandaron de terror. ¿Sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio? Una risa profunda resonó en la habitación, y sentí que algo me tocaba la nuca. Era como si una sombra oscura estuviera a punto de devorarme. El sacrificio de la sangre es el más poderoso. ¿Estás dispuesto a pagar el precio, Héctor? No puedo hacer eso, grité, intentando cerrar el libro, pero mis manos se negaban a obedecerme. Era como si el libro estuviera absorbido en un trance, y yo, un mero títere en sus garras. Entonces, acepta tu destino. Serás un recipiente para nuestras fuerzas, un puente entre mundos. La voz se desvaneció, pero la risa permaneció, resonando en mi mente. En un intento desesperado, cerré el libro de golpe, pero el eco de la risa no se desvanecía. La noche se tornó aún más oscura, y las sombras comenzaron a moverse en la habitación. La habitación se llenó de un murmullo incesante, un susurro de voces que hablaban en un idioma que no entendía.
Sentí que mi razón se desvanecía lentamente, como un hilo que se estira y se estira hasta que se rompe. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Mi hermano, Esteban, entró con una expresión de preocupación profunda en su rostro. «Héctor, ¿qué está pasando?», te escuché gritar desde el pasillo. «Esteban», exclamé, aliviado de verlo, pero también angustiado por lo que había desatado. «No deberías estar aquí. Es peligroso». «¿Peligroso? ¿Qué estás haciendo? Hueles a algo extraño. ¿Estás bien?». Su mirada se posó sobre el libro, y su rostro se palideció. ¿Es eso el libro de San Cipriano? ¿Estás loco? Debiste quedarte lejos de eso. Lo sé, pero había algo en el que me llamaba. No pude resistir, confesé, sintiendo como la culpa y el arrepentimiento se apoderaban de mí. ¿Qué hiciste, Héctor? ¿Qué ritual realizaste? Su voz se tornó grave, llena de temor. Invocamos algo que no comprendo. Esteban, hay una fuerza aquí, algo oscuro, dije, mientras miraba a mi alrededor, buscando la sombra que me había acechado. No puedo controlarlo. Está conmigo, y no me dejará ir. Debemos deshacernos de ese libro, sugirió Esteban, acercándose a mí, pero cuando extendió la mano hacia el libro, una ráfaga de viento hizo que las velas parpadearan violentamente, y un grito desgarrador se escuchó en la habitación. «¡No!», grité, atrapando su brazo. «No toques el libro. Te arrastrará también». «Héctor, tienes que escucharme. No hay forma de que esto termine bien», insistió, su voz llena de pánico. «Debemos salir de aquí y buscar ayuda». «No puedo dejarlo. Si lo hago, no sé qué le pasará a mi alma», respondí, sintiendo que la desesperación se apoderaba de mí. «Debo enfrentar lo que he desatado». «¿Y qué hay de mí? ¿Qué pasará si te ocurre algo? No puedo perderte». Su voz temblaba, y vi la angustia en sus ojos. «Este es mi destino, Esteban. Solo espero que tú puedas escapar de esto. Si algo me sucede, recuerda mis palabras. No busques poder en las sombras», le imploré, sintiéndome desgarrado entre el amor fraternal y la desesperación. En ese momento, el libro comenzó a vibrar, emitiendo un brillo siniestro que iluminó la habitación. Las sombras se alzaron, danzando a nuestro alrededor, y sentí que una fuerza oscura intentaba separarnos. «Héctor», gritó Esteban, pero el viento se intensificó, y las paredes comenzaron a crujir. «No te vayas». Las sombras se arremolinaron a mi alrededor, y mientras los gritos de mi hermano resonaban en mis oídos, supe que había cruzado una línea que no podría retroceder. Miré a Esteban una última vez, desolado, mientras el abismo me absorbía. «Escapa, Esteban. ¡Corre!». Con una explosión de oscuridad, sentí que era arrastrado hacia lo desconocido, mientras la voz burlona se reía de mí. «Bienvenido, Héctor. Has llegado a casa». Y así termina otra historia de misterio, donde lo desconocido revela su lado más oscuro. Si sentiste ese escalofrío recorriendo tu espalda y quieres acompañar más relatos como este, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de los próximos. Deja tu like y comparte con quienes también disfrutan de un buen suspenso. Hasta la próxima, si tienes el valor.